Continuamos con el avance del módulo de interculturalidad de nuestra unidad 1. Estamos en nuestra clase número 5 y en esta oportunidad vamos a hablar de la ley 045 contra racismo y toda forma de discriminación. En el artículo 1 habla acerca de los objetivos de esta ley, que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. En el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales de los derechos humanos, también esta ley busca eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. En los principios generales de esta ley vemos las definiciones de interculturalidad como la interacción entre culturas, que es un instrumento para la convivencia equilibrada entre los pueblos y para la construcción de igualdad y equidad. ¿Y qué es igualdad? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y también en derecho. El Estado promoverá la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y o diferenciada que valoren la diversidad para lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas para el ejercicio de derechos, libertades, garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado, leyes nacionales, normativa internacional de derechos humanos. También tenemos el concepto de equidad, es el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y en cuanto a protección, todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación de manera efectiva y oportuna que implique una reparación o una satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido por un acto racista y o discriminatorio. En el artículo 3 de esta ley vemos los alcances y el ámbito de la aplicación. Esta ley se aplica en todo el territorio nacional y lugares sometidos a su jurisdicción. No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a todos los bolivianos y bolivianas de origen y también nacionalizados, gestantes y habitantes, a las autoridades, servidores y ex-servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, entidades e instituciones autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena, originario, campesino. También se aplica al Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, universidades, policía, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal, las personas privadas y jurídicas, instituciones no gubernamentales o extranjeras, organizaciones sociales, misiones diplomáticas también. En el artículo 4 vemos esta observación: las autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena, originario, campesinas de cualquier jerarquía observarán esta ley de conformidad a la Constitución y normas e instrumentos internacionales de derechos humanos contra el racismo y toda forma de discriminación que son ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. En el artículo 5 vemos las definiciones que se aplicarán para la interpretación de esta ley. Definiciones como la discriminación, que es toda forma de distinción, exclusión, restricción, preferencia fundada en razones de sexo, color de piel, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación o oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellidos u otras que tengan por objeto el resultado de anular o menoscabar el reconocimiento de igualdad de derechos y libertades. También vemos la definición de discriminación racial, que es toda distinción, exclusión o restricción o preferencia basada en motivos de raza o color de piel, ascendencia, origen nacional o étnico, que tenga por objeto el resultado de anular o menoscabar el ejercicio de igualdad de derechos y libertades. En cuanto al racismo, toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas o culturales con el fin de justificar una agresión a un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. En cuanto a la raza, noción desarrollada como un conjunto de prejuicios que distorsionan ideas sobre diferencias humanas
utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior, que les dio el acceso al privilegio, al poder y a la riqueza. En cuanto a la equidad de género, el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas, biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades en derechos sin perjuicio de su sexo. Equidad generacional, reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad. Homofobia, aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. También se incluye a las personas que integran la diversidad sexual. En el caso de la transfobia, es la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero. Xenofobia, odio y rechazo al extranjero o extranjera con manifestaciones de rechazo, desprecio y amenazas y agresiones de violencia. Misoginia, conducta de odio hacia el género femenino que logre y pretenda vulnerar los derechos humanos y los principios de esta ley. Acción afirmativa son las medidas políticas temporales en favor de sectores de la población en desventaja y que sufren discriminación en sus derechos. Acción preventiva son las medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y difusión con derechos humanos protectivos contra la discriminación. En cuanto a la acción correctiva, es la imposición de sanciones a los infractores realizando seguimiento a su aplicación y a los resultados. En el artículo 6 podemos ver que se enfoca en cuanto a la prevención y la educación. Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación con perspectiva de género y generacional de aplicación en todos los niveles territoriales, nacionales, departamentales, municipales, que contengan las siguientes acciones. En el ámbito educativo, promover el diseño de implementar políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y discriminación en universidades, institutos públicos y privados y el sistema educativo preescolar, primario y secundario. También diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y diálogo intercultural que ataquen las causas del racismo y formas de discriminación. Promover también la implementación de procesos de formación y educación de derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal como no formal, en los diferentes niveles del proceso educativo, basados en la presente ley. En el ámbito de la administración pública, capacitar a los servidores y servidoras de la administración pública sobre medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación. Gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en instituciones militares y policiales. Promover políticas e instituciones de prevención y lucha contra la discriminación en sistemas educativos, de salud y otras prestaciones de servicios públicos. La adopción de procedimientos y protocolos para la atención de poblaciones específicas, promover la ética funcionaria y el buen trato a la ciudadanía, garantizar sistemas políticos y jurídicos que reflejen la plurinacionalidad del Estado boliviano. Promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales pertenecientes a pueblos indígenas, originarios, campesinos, afrobolivianos y de comunidades interculturales. En cuanto al ámbito de la comunicación, información y difusión, el Estado debe promover producción y difusión de datos estadísticos sobre el racismo y discriminación con el fin de eliminar las desigualdades sociales, promover realización de investigaciones y estudios sobre el racismo y la discriminación y los efectos de estos fenómenos sobre sus víctimas para definir políticas y programas encaminados a combatirlos. Los medios de comunicación deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación. También disponer de los medios de comunicación y de las tecnologías de información y comunicación en cuanto a la eliminación de programas, lenguajes y expresiones que manifiesten racismo, xenofobia y otros contenidos discriminatorios. Difundir el contenido de esta ley, los instrumentos nacionales e internacionales contra el racismo y toda forma de discriminación. Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en contra del racismo y la discriminación.
En el ámbito económico, el Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de inversiones públicas y privadas para generar oportunidades y la erradicación de la pobreza orientada especialmente a los sectores más vulnerables. En cuanto al artículo 12 de las instancias competentes, podemos ver que las personas que hubiesen sufrido actos de racismo o discriminación podrán optar a la vía constitucional, administrativa, disciplinaria y penal según corresponda para ser protegida ante estas instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y toda forma de discriminación. En el artículo 13 nos habla de la vía administrativa o disciplinaria en instituciones públicas, en donde define las faltas en el ejercicio de la función pública, como las conductas de agresiones verbales fundadas en motivos racistas o discriminatorios, la denegación del acceso de servicio, el maltrato físico, psicológico y sexual, y en cuanto al aspecto o motivos racistas o discriminatorios. La institución pública puede disponer del servidor público infractor, someterlo a un tratamiento psicológico. También las instituciones públicas deberán modificar sus reglamentos internos en cuanto a la atención y a la prevención de los actos discriminatorios y racistas. Los actos de racismo y toda forma de discriminación pueden ser denunciados en la misma institución. También pueden hacerse conocer la denuncia en la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación del Viceministerio de Descolonización y del Ministerio de Culturas para fines de registro. En cuanto al artículo 14, referente a las instituciones privadas, las mismas deben adoptar y modificar sus reglamentos de manera que incluyan como faltas las conductas racistas y o discriminaciones como agresiones verbales, denegación al acceso de servicio, maltrato físico, psicológico o sexual, acciones denigrantes, todas estas acciones por motivos de racistas o discriminatorios. En caso de haber indicios de responsabilidad, debe remitirse a conocimiento del Ministerio Público. En cuanto al artículo 15 sobre la prohibición de restringir el acceso a los locales públicos, queda prohibida la restricción del ingreso colocando carteles con este propósito en locales o establecimientos de atención, servicio de entretenimiento abiertos al público bajo sanción de clausura por 3 días en la primera vez, 30 días en la segunda y cierre definitivo en la tercera, salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido. Es obligatorio exhibir carteles en el ingreso de los establecimientos públicos, privados de atención, servicio y entretenimiento en forma visible que diga todas las personas son iguales ante la ley. En caso de restringirse ilegalmente el acceso, podrán presentar su denuncia ante los gobiernos autónomos municipales. En el artículo 16 vemos los medios masivos de comunicación. El medio que autorizar y publicar ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento sujeto a reglamentación. En el artículo 17 nos habla de la obligación de denunciar. La persona que en ejercicio de función pública conoce de hechos de racismo y discriminación tiene la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes y en caso de no hacerlo es pasible a sanción dispuesta en el artículo 178 del Código Penal. En el artículo 18 habla de la protección de víctimas, testigos y denunciantes. El Estado garantiza la seguridad física y psicológica de las víctimas, testigos y denunciantes de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Código Penal y el Ministerio Público, se buscará en el marco de la legalidad la solución del conflicto penal mediante la aplicación de las salidas alternativas previstas por ley. Esto nos dice el artículo 19. En el artículo 20 vemos acerca de la denuncia falsa o temeraria. La persona que acusara o denunciara un delito de racismo o cualquier forma de discriminación a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie un proceso penal, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 166 del Código Penal
y hay una disposición abrogatoria única que dice: quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Esto quiere decir que pueden haber normativas internas o reglamentos internos en diferentes instituciones, pero que si son contrarias a esta ley, a esta disposición, a la ley 045, quedan abrogadas, y es por eso que esta ley se promulgó para que se cumpla en el Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en octubre del año 2010. Esto fue la ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Hay otros artículos más a profundidad que se mencionan y varios artículos que están en el Código Penal que lo pueden profundizar y analizar leyendo el documento de la ley 045 de contra el racismo y toda forma de discriminación. De esta manera culminamos con el avance de esta unidad y vemos la autoevaluación 5. De acuerdo a lo que ves y vives en tu entorno, en tu comunidad, en la ciudad en donde estás, en el departamento, aquí dentro de Bolivia, ¿crees que es efectiva la ley 045? Esa es la pregunta de autoevaluación. De acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a lo que compartes en tu entorno, en tu ciudad, en tu barrio, en tu comunidad, o en el lugar en donde te desenvuelves o interactúas, de acuerdo a eso, ¿crees que es efectiva esta ley 045 de acuerdo a lo que has visto en cuanto a racismo y discriminación? Esa es la pregunta. Compartan sus respuestas y nos encontramos en la siguiente unidad de este módulo de interculturalidad. Dios les bendiga.